Bueno, jóvenes, voy a dar inicio con los que están. Les recuerdo pues que la clase se está grabando para que sepan, y los que quieran grabarla también tienen la alternativa pues para hacerlo. Doy inicio a la clase, pues primera clase de la semana, como siempre dándole gracias a Dios, que es el que nos permite pues que podamos estar reunidos en esta clase virtual. En el día de hoy yo voy a tratar de aclarar algunas cositas, algunas dudas que me han hecho, algunas interrogantes que me han hecho por allí. Y también pues voy a reforzar algunos conceptos básicos de cómo se resuelven los problemas. Ya yo expliqué la semana pasada cómo se trabaja un circuito mixto con todas las de la ley. En el día de hoy voy a trabajar reforzando lo que es la parte de un arreglo en paralelo y un arreglo en serie. Entonces les dicto el problema. Voy a compartir la pantalla para ver si me sale. Ah, caramba, no veo acá. Un segundito. Como decía, ¿no? Vamos a tratar de trabajar en los problemas, son problemas sencillos, arreglo serie, completamente serie, arreglo paralelo, completamente en paralelo. Y en esos circuitos también podemos pedir exactamente lo mismo que pedíamos en los arreglos que vimos anteriormente. Vamos a ver si se comparte. Bien. Este fue el último circuito que vimos la semana pasada. Anoten por favor. Se tienen tres capacitores de 12 microfaradios, 8 microfaradios y 24 microfaradios. Repito, se tienen tres capacitores de 12 microfaradios, 8 microfaradios y 24 microfaradios que se conectan a una batería de 30 voltios, que se conectan a una batería de 30 voltios. Punto y seguido. Si los capacitores se conectan todos en serie con la batería, determine A, el capacitor Profe, disculpe, equivalente. ¿puede Dígame. repetir de nuevo? Los capacitores se conectan en serie. En serie con la batería. Determine A, el capacitor equivalente. B, la carga total del circuito. C, la carga en el capacitor 1.
de el voltaje en el capacitor 2. El voltaje en el capacitor 2. Y la E, la energía en el capacitor 3. La energía en el capacitor 3. Bueno, ahora viene la parte que a lo mejor le está dando un poco de dificultad a ustedes, que es la parte de hacer el dibujo. Un arreglo en serie se puede dibujar de múltiples maneras. Solamente tenemos que recordar que un arreglo en serie es aquel en donde todos los elementos están conectados uno a continuación del otro. ¿Cómo uno haga el diagrama? Bueno, eso depende de la estética que uno quiera tener. Porque, por ejemplo, en el primer caso, el caso este que estamos haciendo, la parte A, yo voy a tener la batería, que generalmente la batería siempre se va a poner de este lado, aquí. Ahí está la batería. Luego, yo puedo en esta misma línea que voy a dibujar poner los 3 capacitores sin ningún problema. Pero, como generalmente uno dibuja como especie de un cuadro, un rectángulo, entonces en cada una de las líneas del rectángulo va a colocar los diferentes elementos. Miren que en la línea vertical izquierda está la batería. Ahí está la batería, el voltaje de la batería. Luego en el lado horizontal superior estaría el capacitor 1, en el lado vertical derecho el capacitor 2 y en el lado horizontal de abajo estaría el capacitor 3. Esa es una forma de hacer ese circuito, pero no es la única. Como dije, yo puedo perfectamente hacer mi diagrama y colocar aquí en esta línea los 3 capacitores. También están en serie. ¿Eh? Esa es otra manera de hacerlo. Aquí está el capacitor 1, aquí está el capacitor 2, aquí está el capacitor 3 y aquí está la batería. Esa sería otra manera de hacerlo, o ponerlos los 3 en la línea vertical, o etcétera, etcétera. Así que voy a trabajar con el circuito como normalmente lo hacemos. Obsérvese que lo que se quiere nada más es que todos los capacitores estén uno a continuación del otro. Si usted ve, tenemos la batería y después de la batería, a continuación de la batería está el capacitor 1, a continuación del capacitor 1 está el capacitor 2, a continuación del capacitor 2 está el 3 y llegamos a la batería. Y miren que para hacer el recorrido por todos los capacitores y la batería, nosotros no tuvimos que desviarnos de camino. Es un solo recorrido, es un solo camino a seguir. Entonces, el capacitor 1 dijimos que vale 12 microfaradios. El capacitor 2 que vale 8 microfaradios. Y el capacitor 3 que vale 24 microfaradios. Y la batería que tiene un voltaje de 30 voltios. Esa sería la información que me da el problema. Ahora, cuando yo tengo un arreglo serie o un arreglo paralelo, inmediatamente de allí yo con un solo circuito puedo llegar al capacitor equivalente, porque los 3 capacitores pueden ser sustituidos por uno. No es que voy a hacer y que el 1 con el 2 y después el resultado con el 3. Cuando todos se pueden resolver de una sola vez, entonces lo hacemos en un solo paso. Y aquí tenemos nuestro voltaje con el capacitor equivalente. Si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Verifiquen. Ok. Como el capacitor equivalente es el resultado o es el que reemplaza a los 3 capacitores que están en serie, entonces nosotros podemos perfectamente, aquí estamos ya dentro de la parte A, podemos perfectamente hacer la suma de los 3 capacitores que están en serie. 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces, cuando yo reemplazo 1 sobre el capacitor 1 que vale 12, perdón, .
1 sobre 12 más 1 sobre 8 más 1 sobre 24. Aquí se ve a legua que el 24 es el mínimo común múltiplo de los denominadores, pero vamos a sacarlo de todas formas. 8, 12 y 24. Entonces, 2 por 4 por 6 por 12. 2 por 2 por 3 por 6. 2 por 1 por 3 y 3 por 1 por 1. 2 por 2, 4 por 3, 8 por 3, 24. Y efectivamente, el mínimo común múltiplo de los denominadores es 24. 24 entre 12, eso nos da a 2 por 1, 2. Más 24 entre 8, eso nos da a 3 por 1, 3. Más 24 entre 24 nos da a 1 por 1, 1. Por ende, entonces aquí nos quedaría 1. Sumamos los tres numeradores, 2 más 3, 5 y 1, 6. 6 sobre, aquí me comí la unidad. 6 sobre 24 microfaradios. Miren que ese es 1 sobre el capacitor equivalente. 6/24. Pero yo quiero es el capacitor equivalente. ¿Ok? Y entonces, lo que está abajo lo ponemos arriba. Y lo que está arriba lo ponemos abajo. Y 24 entre 6, que nos da a 4 microfaradios. Por lo tanto, un capacitor de 4 microfaradios va a hacer el mismo trabajo, la misma función que el arreglo que tenemos en serie. Y esa sería la respuesta. Diga. ¿Por qué se invierte? ¿No se supone que lo tendría que dejar así expresado? Porque lo que se quiere es el capacitor equivalente y está en el denominador. No me están pidiendo 1 sobre C equivalente. Si yo le pido cuál es el inverso del capacitor equivalente, entonces si es 6/24 o 1/4, si simplifico. Pero me están pidiendo el capacitor equivalente al estar en el denominador, entonces lo que yo hago es que lo invierto. Lo que está abajo lo pongo arriba y el 1 está abajo, que está tácito y sobreentendido allí. Y de igual manera, en el lado derecho, el 24 que está abajo, pues se pone arriba y el 6 que estaba arriba se pone abajo y se divide. Cuando estoy sumando en paralelo no hay que hacer eso, porque ya el C equivalente está en el numerador. No sé si eso se le aclaró. Sí, gracias. Bueno, voy ahora a determinar cuánto vale la carga total, que es lo otro que me piden. Me piden hallar la carga total. La carga total siempre se va a encontrar con el circuito final, porque en el circuito final conocemos qué voltaje tiene la batería y cuál es el capacitor equivalente. Y justamente esos son los dos datos que yo necesito, que yo requiero para averiguar la carga total, multiplicando el voltaje total por el capacitor equivalente. O sea, los 30 voltios por 4 microfaradios. Dándonos pues que la carga total, en este caso, vale 120 microcoulomb. O sea, ya averiguamos cuánta carga sale de la batería. Cuánta carga sale de la batería y esa carga que sale de la batería, la que denominamos carga total, pasa por el capacitor equivalente. Pues esa carga total es la misma carga que sale de esta batería también. Sí, es la misma batería. Pero nótese que ahora esa carga total tiene la capacidad de pasar por el capacitor 1, pasar por el capacitor 2 y pasar por el capacitor 3. Por lo tanto, perfectamente nosotros podemos decir, nosotros podemos señalar que
la carga del capacitor 1 es idéntica a la carga del capacitor 2, idéntica a la carga del capacitor 3, que a su vez es igual a la carga total. Cuando los capacitores están conectados en serie con la batería, pues van a tener la misma carga que sale de la batería. Entonces aquí la respuesta no hay que buscarla. Q1, ¿cuánto vale? Vale 120 microcoulomb, que es idéntica a la carga total. Entonces, cuando buscamos la carga del capacitor equivalente, indirectamente también buscamos la carga que pasa por el capacitor 1. Profe, pero eso solamente es si los capacitores son en serie. Cuando están en serie solamente. Ahora, vamos a determinar cuánto voltaje hay en el capacitor 2. Para averiguar el voltaje del capacitor 2, nosotros necesitamos conocer la carga que hay en ese capacitor y la conocemos, que es igualita a la carga total, o sea, 120 microcoulomb entre el capacitor 2 y el capacitor 2 vale 8 microfaradios. Entonces, hacemos la división, 120 entre 8, y nos da pues que de los 30 voltios, 15 van al capacitor 2. Otra parte va al capacitor 1, se puede buscar, nos da 10. Otra parte debe estar en el capacitor 3, nos va a dar 5, y 10 más 15 más 5 nos da el voltaje total. Pero no me están pidiendo, solamente me pedían el voltaje en el capacitor 2. Y finalmente, podemos determinar cuánto vale la energía que hay en el capacitor 3. Les vamos a llamar U sub 3. Y como conocemos la carga y el capacitor, vamos a usar la fórmula que U es igual a Q elevado al cuadrado sobre el capacitor. La carga, 120 voltios elevado al cuadrado entre 24 microfaradios. ¿Ok? Perdón, aquí creo que Q es igual a entre 2C. Faltó el 2 aquí. Entonces elevamos al cuadrado 120. Eso nos da 14.400 voltios cuadrados entre 48. Y aquí es importante escribir el 10 a la menos 6. Entonces dividimos 14.400 entre 48 exponente a la menos 6. Aquí tengo un error. Esto no es voltios. Aquí hay una falla. 120 microcoulomb. Microcoulomb me va elevado al cuadrado. Entonces nosotros aquí perfectamente podemos, yo lo voy a reescribir, miren. Yo lo voy a reescribir como 120 microcoulomb multiplicado por 120 microcoulomb, para eliminar este micro con el micro de acá abajo. Para que sea más fácil. Entonces aquí el micro con el micro lo eliminamos.
Entonces, ¿qué nos queda? 120 por 120 exponente a la menos 6 entre 48. Y nos da una energía de 3 por 10 a la menos 4 joules. Repito, miren que yo escribí el 120 microcoulomb como 120 por 120, ¿no? Eso me permite eliminar el prefijo micro que estaba allí con el prefijo micro que estaba en el denominador. Entonces nos queda 120 por 120 exponente a la menos 6 y eso a su vez dividido entre 48. Y ahí nos queda la respuesta de nuestro problema. Preguntas. Profe, justamente en esa parte que estaba explicando la de abajo para culminar con el procedimiento, no sé si se me fue la señal a mí, pero es que no escuché nada. O sea, tenía la pantalla en negro. ¿Podría explicarla de nuevo, por favor? ¿De qué parte? No escuchó nada de la energía 3. Ajá, exactamente. Ya justamente cuando estaba en 120 por 120 sobre 48 microfaradios. Yo simplifiqué la unidad micro con la unidad micro de abajo. Pero en este de aquí, en el 120 microcoulomb, no se ha eliminado el micro. Ese 120 es 120 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces yo multiplico 120 por 120 por 10 a la menos 6. Vamos a ver cuánto nos da. 120 por 120 exponente a la menos 6 da 0. Vamos a poner esa respuesta antes. 0.0144. 0.0144 que lo vamos a dividir entre 48 y ya esto nos está quedando en joule y al dividir entre 48 nos dio el 3 por 10 a la menos 4. Ese es el procedimiento que se tiene que hacer para este tipo de problemas. ¿Otra pregunta? Profe. Dígame. No le escucho. No le estoy escuchando. Si me escucha puede escribirme al celular. Profe, ¿me escucha? Bueno, la verdad que no escucho nada de lo que me están preguntando. Voy a tener que irme a otro problema que es con la misma información. Ok, el problema de ahora dice lo mismo, ¿no? Al inicio. Bien. Alguien me pregunta que si quiere usar la fórmula U3 igual a 1 medio C3 por V3 al cuadrado. Claro que se puede usar, pero tendría que buscar primero el voltaje 3. Tendría que buscar el voltaje 3 antes de hacerlo. O sea que yo estoy usando esta fórmula porque en esta fórmula ya tengo la información, yo tengo los datos. Sería el voltaje 3, habría que buscarlo, que sería 120 entre 24, que da 5, al cuadrado por el capacitor 3 y da exactamente la misma respuesta. 1 medio
de 24 por 10 a la menos 6 por 5 elevado al cuadrado. Pero usted tendría que hacer el cálculo del voltaje 3 antes de usarlo. Y da la misma respuesta. No sé si le quedó claro, Karen. Bueno. Vamos a trabajar con el problema de la siguiente manera. Se tiene 3 capacitores, para que lo anoten. Se tienen 3 capacitores de 12 microfaradios, 8 microfaradios y 24 microfaradios conectados con una batería de 30 voltios. Con una batería de 30 voltios. Punto. Si los capacitores se conectan en paralelo, si los capacitores se conectan en paralelo, vamos a hallar las mismas preguntas. El capacitor equivalente, la carga total, la carga 1, el voltaje 2 y la energía 3. Pero eso no es lo que acabamos de hacer. Dígame. Es que usted dictó el problema y es igualito al primero que estábamos haciendo. Pero creo que se conectan en paralelos ahora. ¿Me puede repetir la pregunta para ver si ahora escucho mejor? Quien me estaba hablando me puede repetir la pregunta que no le escuché bien. Que lo que pasa es que también por acá está lloviendo fuerte. Tengo mucha... Porque que yo pensaba que era la misma, el mismo problema. Sí, es el mismo, son los mismos, todos los elementos son iguales, la misma batería, los mismos condensadores, los mismos capacitores, pero ahora la conexión de los capacitores va a estar en paralelo, a diferencia del anterior que era que estaban todos en serie. Eso es lo único que ha cambiado. ¿Ves? Y las mismas preguntas. Es que son las mismas preguntas. Bueno, aquí viene una interrogante o algo que me comentaron como que no captaban muy bien cómo se hace el diagrama cuando están conectados en paralelo. Recuérdense que paralelo significa que va a haber una división. Si son 2 capacitores en paralelo, va a haber una división doble. Si va a haber 3 capacitores en paralelo, va a haber una división triple. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la batería, tal como yo señalé, se va a conectar, la vamos a colocar de este lado, no es que sea una regla. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, llegar aquí y sacar 3 ramas, o yo puedo acá y sacar 3 caminos. Un camino que pase por el capacitor 1, un camino que pase por el capacitor 2 y un tercer camino que pasa por el capacitor 3. Eso es la idea de lo que nosotros llamamos paralelo. Obsérvese que ahora en el nuevo diagrama, al llegar a este punto que estoy señalando aquí, que le voy a llamar punto A, usted tiene 3 caminos a seguir. Un camino para irse hacia el capacitor 1, un camino por el medio que pasa por el capacitor 2 y un camino por la derecha que pasa por el capacitor 3. Entonces esa es la esencia de lo que es paralelo. Paralelo, inmediatamente yo tengo que pensar en una bifurcación o en triple. ¿Ve? O sea, usted va por una calle y de momento usted puede coger por esta, puedo coger por esta, puedo coger por esta. Eso sería paralelo.
Aquí, al llegar al punto A, yo puedo coger o por el camino 1, por el camino 2 o por el camino 3. Ahora, nuevamente tenemos la situación de que al llegar yo de un arreglo con un solo circuito auxiliar, yo puedo determinar el capacitor equivalente, porque los tres capacitores que están conectados en paralelo se pueden sumar en una sola vez. Y como están conectados en paralelo, entonces el capacitor equivalente es la suma normal de los tres capacitores. Miren que aquí la C equivalente, al estar en el numerador, no requiere ahora que nosotros tengamos que hacer una inversión. Ya está en el numerador el capacitor equivalente. Y aquí, pues lo único que hacemos es sumar de manera normal. 12 más 8, 20. 20 más 24 nos da 44 microfaradios. O sea que la suma en paralelo es mucho más sencilla que la suma en serie. Como ya tenemos el capacitor equivalente, entonces ya nosotros estamos en capacidad de averiguar cuánto vale la carga total. Y la carga total, que se calcula siempre con el voltaje total y el capacitor equivalente, sería los 30 voltios de la batería por los 44 microfaradios. Dándonos una carga total, multiplicamos 30 por 44 y nos da 1320 microfaradios. Ahora, en este caso, la carga total no es igual a ninguna carga del capacitor del arreglo paralelo, porque esa carga total, que es la que sale de la batería, tanto en el circuito final como en cualquier circuito, esa carga total va haciendo su recorrido, pero al llegar al punto A, se va a dividir. Una parte pasa por el capacitor 1, otra parte coge por el capacitor 2 y el resto pasa por el capacitor 3. O sea que ahí la carga total se divide en Q1 más Q2 más Q3. Y me pide el problema hallar cuánta carga pasa por el capacitor 1. Pero miren que nosotros en realidad aquí podemos escribir que el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 son idénticos al voltaje total de la batería porque están conectados en paralelo con la batería. O sea que en cada capacitor hay 30 voltios. Entonces allá aquí nosotros respondemos la parte D. La parte D me preguntaban el voltaje en el capacitor 2. Entonces V2 vale 30 voltios. V3 vale 30 voltios. V1 vale 30 voltios. Pero como a mí me estaban pidiendo era cuánto valía la carga 1, Q1 igual a V1 sobre C1, o sea, perdón, esa fórmula está equivocada. Q1 es igual a V1 por C1, la multiplicación. V1 por C1. O sea, 30 voltios por 12 microfaradios, que es lo que vale el capacitor 1. Y de allí nos da pues que Q1 es 30 por 12, 360. De los 1320 que llegaron al punto A, 360 pasan por el capacitor 1. Otra parte pasará por el capacitor 2, 240. Y otra parte pasará por el capacitor 3, que es el resto. Y ya podemos hallar la energía del capacitor 3, que la podemos hacer ahora sí, sin ningún problema. Un medio, el capacitor 3,
por el voltaje 3 elevado al cuadrado, porque aquí lo que conocemos es el voltaje 3. Entonces sería 1/2 de 24 por 10 a la menos 6 coulomb, y el voltaje 3 que vale 30 voltios y va elevado al cuadrado. Entonces hacemos la multiplicación, 30 al cuadrado es 900 por 24 y lo dividimos, 900 por 24 exponente a la menos 6, y eso nos da 1/2 de 0,0216 y lo dividimos entre 2, pues eso, y nos da, caramba, toqué algo raro ahí. La U3 0,0108. Es importante que miren que en la única parte en donde nosotros cambiamos, que no usamos el prefijo micro, es casualmente cuando vamos a calcular la energía, porque para calcular la energía resulta que la carga y el capacitor tiene que estar en faradio y voltio, o coulomb y voltio. No podemos usar ni microfaradio ni micro coulomb para resolver el problema. Bueno, estos eran los dos problemas que yo quería, y miren que aquí estuve reforzando la parte esta de cómo viene el análisis de paralelo. Aquí pudo haber sido de que este arreglo en paralelo estuviera en serie con otro capacitor, que podíamos haberlo colocado aquí en la línea horizontal superior o en la línea horizontal inferior, dependiendo. Porque si decimos que hay un capacitor en serie que va conectado con un arreglo en paralelo, primero va el serie. Pero si yo digo, tenemos un arreglo en paralelo que va conectado con un capacitor en serie, primero va lo paralelo y después va el serie. Entonces hay que tener cuidado con el juego de palabras, con el español, porque en el español me van a decir a mí qué tengo que escribir. Si yo tengo un capacitor en serie que se conecta con un arreglo en paralelo, entonces primero va el serie y después va lo que está en paralelo. Para que vayan viendo pues cómo se trabaja este tipo de problema. No sé si hay preguntas. Voy a dejar de compartir porque voy a pasar la asistencia. Un segundo mientras se Profe, una pregunta. Dígame. Por mi señal no puedo escuchar la última, bueno, la parte E, pero la parte E en paralelo y en serie es lo mismo. O sea, la fórmula para calcularla puede ser la misma, pero en este caso yo usé la fórmula de 1/2 C por V cuadrado, porque conozco el voltaje del capacitor 3 y no conozco la carga. Pero la forma de trabajar es exactamente igual. O sea que la respuesta sería la misma. No, la respuesta no es la... O sea, si lo hago con una y lo hago con la otra, pero la respuesta no dio igual. La respuesta no dio igual a la del problema anterior. Déjeme pasar lista. Voy a pasar lista y después regreso al problema, ¿yo? Un segundo. Alegría. Presente. Arosemena. Presente, profesor. Huitrago.
Presente. Candanedo. Cruz. Presente. Duque. García. Presente. González Arley. Presente, profe. Enríquez. Presente, caballero. Jaramillo. Jiménez. Ninochka. Presente. Keinar. Presente. Julio. Presente. López. Presente. Morales. Presente. Núñez. Pablo. Presente. Patiño. Presente. Pineda. Presente. Richards. Profe, presente. Andy Núñez. Presente. Richards. Presente, profe. Rincón. Presente. Ríos. Presente. Rivas. Presente. Rodríguez Cristina. Presente. Sánchez. Toro. Presente, Sánchez. Toro. Pegosa. Torres. Ñón. Valdés. Presente. Valencia. Vega. Presente. Velázquez. Cara. Bueno, voy a volver a ver si podemos. Profe, Dígame. Julieta Jordán no me mencionó. Presente. Profe, yo tampoco escuché. ¿Quién es yo? Me escriben acá al team para ahora que busco yo. Ahora, los dos que no contestaron me avisan. Yo les cambio de una vez. Voy a entrar de nuevo a la pantalla para. Ok, ¿cuál era la pregunta? La E, profe. Ok, ¿qué pasa con la parte E? Como yo conozco el voltaje, porque en el caso particular de lo paralelo, en paralelo, el voltaje, aquí lo tenemos escrito, ¿no? Que el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 es igual al voltaje total de la batería. Entonces, en este caso en particular, conviene usar, cuando yo conozco la carga, uso la carga en la fórmula de energía, pero cuando conozco el voltaje, yo voy a usar los datos que ya conozco para no tener que buscarlo, porque si yo me pongo a hacerlo con la fórmula de capacitor y carga, tendría que averiguar primero cuánto es la carga que pasa por el capacitor 3 para después entonces buscar la energía. Entonces aquí convenía más fácil hacerlo porque los capacitores siempre los conocemos. Los capacitores los conocemos, ¿no? El 3 y el voltaje 3 también lo conocíamos porque es el mismo voltaje de la batería. Entonces convenía más usar esta fórmula. Entonces aquí simplemente elevo al cuadrado el voltaje, 30 por 30 queda 900, y lo que me da lo multiplico por 24 por 10 a la menos 6, teniendo esa precaución de poner el prefijo 10 a la menos 6, y lo que me da lo divido entre 2. Y esa es la respuesta a el problema. No sé si lo llegué a hacer, si lo llegué a hacer. Un segundo.
Ok, voy a poner la respuesta aquí. 0 puntos. Ahí está la respuesta. No sé si me expliqué, si aclaré la duda. Recuérdase que la energía tiene 3 fórmulas. Entonces yo puedo usar cualquiera de las 3. Si yo quería usar la de la carga, primero que nada tiene que buscar la carga. ¿Cuánto varía la carga 3? Pues entonces usar la fórmula de carga. Pero en este caso convenía mejorar 1 medio C3 por V3 al cuadrado. Bueno. El día miércoles yo voy a continuar con este tipo de problemas, practicando. Es importante que ustedes vayan haciendo los problemas que se les asignaron para que el miércoles puedan preguntar, porque no es que voy a resolver problemas nuevos. Yo prefiero mejor que nosotros aclaremos preguntas, me hagan las preguntas que quieran ustedes. Y así pues, llegamos pues a... Julieta le había puesto presente, así que no hay problema. Aclaremos cualquier duda que tengan ustedes ese día, el día miércoles. Si no hay más nada que preguntar, y ya siendo, pues la verdad que me he pasado un poquito de la hora, pues entonces nos vemos el día miércoles a primera hora. Que tengan buena tarde. Ya, profe, muy buena. Buenas tardes, profesor. Cuídense. Chao, profe. Chao. Que tenga buenas tardes. Bye. Igual para todos. Pueden salir, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buena. Pueden salir ya. Karen, bye. Ingrid.